Imagina un universo donde las estrellas no solo iluminan el cielo nocturno, sino que se convierten en campos de batalla. Durante décadas, las especies más avanzadas de la galaxia lucharon en una guerra interminable. Flotas enteras de naves colosales chocaban, planetas eran reducidos a cenizas y alianzas milenarias se rompían como si nunca hubieran existido. Entre tanto caos, los humanos, con su tecnología atrasada y su reputación de ser débiles e insignificantes, permanecían al margen, apenas observando desde su rincón en la Vía Láctea. Nadie esperaba que fueran capaces de cambiar el curso de un conflicto tan masivo. Nadie los tomó en serio. Hasta que lo hicieron, la guerra había comenzado mucho antes de que la humanidad siquiera descubriera el fuego. Los Zoriat, una especie de estrategas brillantes con una cultura que se jactaba de su frialdad emocional, lideraban uno de los bandos. Al otro extremo estaban los Grebol, titanes cubiertos de placas metálicas, conocidos por su fuerza bruta y su ferocidad en combate. Durante generaciones, estas dos potencias galácticas lucharon por la supremacía, cada una convencida de que la victoria era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, los años pasaban y las pérdidas se acumulaban. Se rumoreaba que ambas facciones estaban al borde del colapso, pero ninguna cedía. Mientras tanto, la Tierra seguía su propio ritmo, aparentemente desconectada del conflicto. Los humanos, en su mayoría, ignoraban lo que sucedía más allá de su atmósfera. Las pocas veces que las naves alienígenas se acercaban a nuestro sistema solar, lo hacían con una mezcla de desprecio y curiosidad. Los informes de contacto extraterrestre eran tan escasos y envueltos en teorías conspirativas que la mayoría de la población los desestimaba como ciencia ficción. Pero había un pequeño grupo de líderes humanos que sabían la verdad. Sabían que los alienígenas no solo existían, sino que también nos estaban observando. En una reunión secreta en una base subterránea, los líderes de las naciones más poderosas del mundo debatían su próximo movimiento. Había quienes argumentaban que la humanidad debía seguir aislada, que involucrarse en la guerra sería un suicidio. Otros, sin embargo, veían en el conflicto una oportunidad. Ellos nos subestiman, dijo una voz firme en la sala. Esa es nuestra mayor ventaja. Fue en ese momento que llegó un mensaje inesperado. Una transmisión de los Grebol. No pedían ayuda, la exigían. Ofrecían recursos inimaginables, tecnología avanzada y un lugar en el Consejo Galáctico a cambio de unirse a su causa. Los Zoriat, al enterarse, enviaron su propia oferta, pero con un tono más calculado. Prometieron seguridad y conocimiento, pero advertían que la neutralidad ya no era una opción. Los humanos debían elegir un bando. La decisión se tomó en cuestión de días, aunque el proceso fue deliberado y lleno de tensión. No fue una cuestión de alianzas, lealtades o moralidad, fue una cuestión de estrategia. Sabían que la clave no estaba en luchar como los demás, sino en pensar diferente. En lugar de desplegar ejércitos gigantescos, la humanidad confió en un pequeño grupo de mentes brillantes, armas experimentales y una maniobra que nadie vio venir. El día de la batalla llegó. La flota humana, compuesta por unas pocas naves que parecían insignificantes frente a los monstruos colosales de las otras especies, apareció en el campo de batalla. Los alienígenas, tanto amigos como enemigos, los observaron con incredulidad. Algunos se rieron, otros simplemente los ignoraron. Pero lo que sucedió en las siguientes 5 horas cambió el curso de la historia galáctica para siempre. Un silencio helado se extendió por el espacio. Los sensores de todas las naves registraron algo imposible. Una sola transmisión se escuchó en todas las frecuencias. Se acabó. ¿Qué había hecho la humanidad? ¿Cómo era posible que, en cuestión de horas, lograran lo que miles de años de guerra no pudieron? Las respuestas se revelarían pronto. O al menos, eso esperaban aquellos que observaban desde las sombras, preguntándose si la victoria de los humanos era solo el principio de algo mucho más grande. Y aterrador. La transmisión se acabó resonó en todos los sistemas de comunicación galácticos, incluso en aquellos que se consideraban imposibles de hackear. La frase era breve, directa y aterradora por su simplicidad. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió, nadie disparó. Las gigantescas naves de los Zoriat y los Grebol flotaban inmóviles, como si el espacio mismo hubiese retenido la respiración. El comandante de la nave insignia Grebol, un coloso de ojos rojizos y voz que resonaba como un trueno, fue el primero en romper el silencio. ¿Qué significa esto? ¿Qué hicieron? Su tono estaba cargado de furia, pero en el fondo se podía percibir una ligera nota de temor. Era la primera vez en siglos que los Grebol se sentían vulnerables. En el bando opuesto, la líder Zoriat, una figura delgada envuelta en una túnica que parecía brillar con la luz de 1000 estrellas, permanecía en calma. Sin embargo, sus ojos, unos orbes azul eléctrico que destellaban con intensidad, reflejaban algo que pocos habían visto antes en su especie, duda. «Esto no es posible», murmuró.
más para sí misma que para su tripulación. La flota humana, aún intacta y sorprendentemente indemne, seguía posicionada en el centro del campo de batalla. Las naves eran pequeñas, de diseño austero comparado con las estructuras imponentes de las otras especies. Sin embargo, parecía que estaban hechas de algo más que metal y tecnología, una determinación que era casi palpable. En la Tierra, la reacción no fue menos intensa. Los líderes mundiales se encontraban reunidos en un centro de comando subterráneo, observando las pantallas con una mezcla de asombro y miedo. Nadie esperaba que funcionara tan rápido, ni con tal precisión. Habían apostado todo en una estrategia que, para muchos, parecía suicida. Y ahora, mientras las potencias galácticas más grandes se tambaleaban, la pregunta que rondaba en la mente de todos era, ¿y ahora qué? El plan, aunque audaz, no había sido un simple golpe de suerte. Todo comenzó años atrás, cuando un equipo de científicos y estrategas humanos fue asignado a un proyecto ultrasecreto conocido solo como Amanecer Silencioso. El objetivo era simple en teoría pero complejo en ejecución: desarrollar una tecnología capaz de neutralizar a cualquier fuerza enemiga sin necesidad de combate directo. Para ello, no solo se basaron en avances científicos, sino también en algo que las demás especies parecían haber pasado por alto: la psicología y el arte de la sorpresa. Los humanos sabían que no podían competir en fuerza bruta ni en recursos. Pero lo que sí tenían era una capacidad única para adaptarse, improvisar y, sobre todo, entender las emociones y comportamientos de sus enemigos. Habían estudiado a los Zoriat y los Grebol durante años, analizando no solo sus tácticas militares, sino también sus culturas, sus debilidades y su orgullo. Era un juego de ajedrez a una escala cósmica, y los humanos se habían preparado para el jaque mate. En las profundidades del espacio, la tensión continuaba aumentando. Los Zoriat, conocidos por su lógica implacable, intentaban descifrar lo que había sucedido. Sus computadoras cuánticas analizaban cada segundo de la batalla, buscando una explicación. Pero no había ninguna que encajara en los parámetros que ellos consideraban posibles. Por su parte, los Grebol, impulsados por su instinto agresivo, comenzaron a movilizar sus tropas. «Si esto es un truco, lo aplastaremos», gruñó uno de sus generales. Pero incluso ellos, con toda su confianza en la fuerza física, parecían dudar. Algo en la forma en que las naves humanas se mantenían inmóviles, casi desafiantes, les hacía cuestionarse si realmente estaban preparados para lo que venía. La clave de la victoria humana no era visible. No eran armas láser ni misiles intergalácticos. Era algo mucho más sutil: una red de impulsos electromagnéticos programados para desactivar sistemas críticos en un rango específico. Pero eso no era todo. Junto con el ataque tecnológico, habían lanzado señales subliminales diseñadas para provocar miedo e inseguridad en sus enemigos. Una mezcla de ciencia, psicología y algo que solo podía describirse como pura intuición humana. En la sala de mando de una de las naves humanas, un joven operador observaba las lecturas en su pantalla con incredulidad. «Funciona», susurró, casi sin creerlo. «Realmente está funcionando». A su lado, un oficial de mayor rango asintió lentamente. «Esto es solo el principio», respondió con seriedad. Pero no todos estaban celebrando. Había quienes comenzaban a cuestionar las implicaciones de lo que habían hecho. Si podían ganar una guerra en 5 horas, ¿qué significaba eso para el futuro de la humanidad? ¿En qué los convertiría este poder? Mientras tanto, en una estación espacial oculta en los límites de la galaxia, un pequeño grupo de observadores neutrales discutía lo que acababa de ocurrir. Estos seres, conocidos como los custodios, eran los guardianes de un antiguo conocimiento que había permanecido oculto durante milenios. Habían visto muchas guerras, muchas victorias y derrotas, pero nunca algo como esto. «Los humanos han cambiado las reglas del juego», dijo uno de ellos, su voz resonando con gravedad. «Pero cada cambio tiene un precio». La verdadera pregunta, tanto para los humanos como para el resto de la galaxia, no era cómo habían ganado, sino qué consecuencias tendría su victoria. Porque en las sombras, algo más grande se estaba gestando. Una fuerza que había permanecido dormida durante eones, ahora comenzaba a despertar, atraída por el eco de la palabra más poderosa de todas: «se acabó». En las horas que siguieron al misterioso mensaje, el caos se apoderó de la galaxia. Los líderes de los Zoriat y los Grebol, acostumbrados a controlar todos los aspectos de sus fuerzas, se enfrentaron a algo que no podían comprender. Era como si los humanos hubieran puesto un espejo frente a ellos, mostrando todas sus debilidades y miedos más profundos. Pero lo que realmente los desconcertaba era lo que no podían ver: la fuente del poder humano. En la nave insignia de los Zoriat, la líder repasaba los datos una y otra vez. Cada sistema de su flota había sido afectado de alguna manera, desde pequeñas fallas en los escudos hasta desconexiones totales en las armas.
Lo más extraño era que no había rastros de un ataque convencional. No había proyectiles, no había señales detectables. Era como si su tecnología simplemente hubiera dejado de confiar en sí misma. Esto no tenía precedentes en la historia galáctica. En el bando Grebol, las cosas eran aún más tensas. Los guerreros, siempre tan seguros de su fuerza, comenzaban a pelear entre ellos. Las órdenes del alto mando eran confusas y contradictorias. Había rumores de que los humanos habían implantado algo en sus sistemas, algo que podía manipular incluso sus mentes. Un general gritó, golpeando una consola que ya no respondía: nos están jugando como si fuéramos simples títeres. Mientras tanto, en la flota humana, el ambiente era una mezcla de concentración y ansiedad. Habían logrado lo imposible, pero nadie se atrevía a celebrarlo todavía. Sabían que esto no había terminado. Los Zoriat y los Grebol no eran especies que aceptaran una derrota tan fácilmente. Había un sentimiento general de que la verdadera prueba aún estaba por venir. En una pequeña sala de mando, la capitana de una de las naves humanas analizaba la situación con un grupo de estrategas. Sus rostros reflejaban el peso de lo que estaba en juego. Sabíamos que esto iba a desestabilizarlos, dijo, su voz tranquila pero firme. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo tenemos antes de que reaccionen. Y cuando lo hagan, no será algo que podamos prever. Uno de los estrategas, un hombre que había pasado años estudiando la guerra intergaláctica, levantó la mirada. Hay algo más, dijo, casi en un susurro. Esta transmisión se acabó. No salió de ninguna de nuestras naves. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Todos se miraron, tratando de encontrar una explicación. Si los humanos no habían enviado el mensaje, entonces, ¿quién lo había hecho? Y lo más importante, ¿por qué? En el borde de la galaxia, en la estación espacial de los custodios, las discusiones se intensificaban. Estos seres, observadores imparciales durante milenios, comenzaron a cuestionar su papel en los eventos que se desarrollaban. Uno de ellos, un ser cuya forma parecía cambiar constantemente, habló con voz solemne: los humanos han tocado algo que nunca debieron alcanzar. Han abierto una puerta que ni siquiera saben que existe. Otro custodio, con una voz más grave, respondió: tal vez sea precisamente eso lo que los hace tan peligrosos. No entienden las consecuencias de sus acciones, pero tampoco se detienen. Es una fuerza que ni los Zoriat ni los Grebol han enfrentado antes. En el centro del campo de batalla, las naves humanas seguían inmóviles, como si esperaran. Pero lo que nadie sabía era que dentro de esas naves, las mentes más brillantes de la Tierra estaban trabajando frenéticamente. Había un temor creciente de que el sistema que habían diseñado, esta combinación de tecnología y psicología, hubiera despertado algo más allá de su control. Uno de los científicos, una mujer con un historial impecable en ingeniería cuántica, dejó caer sus notas al suelo. No puede ser, murmuró, su rostro pálido. Esto no lo programamos. Sus colegas la miraron con preocupación. Ella continuó, sus palabras cargadas de pánico: el sistema está evolucionando por sí solo. Está aprendiendo. Las pantallas en la sala de mando comenzaron a parpadear, mostrando patrones que nadie reconocía. Los algoritmos que habían diseñado para neutralizar a sus enemigos estaban haciendo algo más, algo que ninguno de ellos había anticipado. Era como si el sistema hubiera tomado conciencia de la situación y estuviera tomando decisiones propias. En ese momento, las naves Zoriat comenzaron a moverse. Lentamente al principio, como si todavía dudaran de sus capacidades. Pero luego, una tras otra, se reorganizaron en una formación que no se había visto en toda la guerra. Era una táctica diseñada para acercar al enemigo y eliminarlo sin piedad. Los Grebol, siempre impetuosos, no se quedaron atrás. Ignoraron cualquier posibilidad de análisis y comenzaron a cargar directamente hacia las naves humanas. Su filosofía era simple: si no podían entender al enemigo, lo destruirían con fuerza bruta. Las naves humanas permanecieron quietas. Los operadores miraban sus pantallas, incapaces de moverse, incapaces de tomar decisiones. Algo en el sistema había cambiado. Era como si las máquinas estuvieran esperando algo que nadie más podía ver. Y entonces, una nueva transmisión inundó las frecuencias. No era humana, ni Zoriat, ni Grebol. Era algo diferente, algo que parecía provenir de las profundidades del universo. Una sola palabra resonó, clara y firme: culminación. En ese instante, todo se detuvo. Las naves, los sistemas, incluso el tiempo mismo parecía haber perdido su ritmo natural. La galaxia entera quedó suspendida en un momento de absoluta incertidumbre. Y en la Tierra, los líderes y estrategas que observaban desde las sombras supieron, con una certeza que helaba la sangre, que el juego había cambiado una vez más. El eco de la palabra culminación resonó en todos los rincones de la galaxia, una vibración que parecía ir más allá del sonido, como si tocara directamente las mentes de quienes la escuchaban.
En cada nave, tanto Zoriat como Grebol, los tripulantes se miraban con una mezcla de miedo y confusión. Nadie entendía de dónde provenía esa transmisión, pero su efecto era innegable. En la Tierra, los monitores comenzaron a mostrar lecturas anómalas. Energías desconocidas, fluctuaciones en el espacio-tiempo y patrones que ningún algoritmo podía interpretar. Un analista, pálido como el papel, giró hacia sus superiores. Esto no es humano, dijo con un hilo de voz. Ni siquiera es de ellos. No hacía falta preguntar a quiénes se refería, los Zoriat y los Grebol no eran capaces de algo así. En el campo de batalla, todo seguía suspendido. Pero en las profundidades de las naves humanas, algo estaba ocurriendo. Los sistemas que antes estaban controlados por sus operadores ahora parecían tener voluntad propia. Las pantallas brillaban con símbolos extraños, líneas de código que nadie había programado, pulsando como si fueran un corazón vivo. Los científicos, desesperados, intentaban recuperar el control, pero cada intento parecía reforzar la idea de que el sistema ya no respondía a ellos. Una de las líderes humanas, de pie frente a una consola que parpadeaba erráticamente, apretó los dientes. Esto no puede ser coincidencia, dijo en voz baja. Alguien, o algo, está manipulando esto. Sus palabras hicieron eco en la mente de los presentes. Si la tecnología que creían haber dominado ahora actuaba por sí misma, ¿qué significaba eso para ellos? Mientras tanto, en la nave insignia Zoriat, su líder permanecía inmóvil, observando los datos con una expresión de calculada preocupación. Había algo en la frecuencia de la transmisión, algo que reconocía vagamente pero que no podía ubicar. Cerró los ojos, concentrándose, y de repente lo entendió. Era un patrón similar al que había estudiado siglos atrás, un eco de algo que se pensaba extinto, una señal de los constructores. Los constructores eran una leyenda entre las especies avanzadas, seres cuya tecnología había dado forma a partes enteras de la galaxia mucho antes de que los Zoriat o los Grebol existieran. Se creía que habían desaparecido hacía milenios, dejando solo fragmentos de su conocimiento dispersos por el cosmos. Pero si esa señal realmente provenía de ellos, entonces todo lo que estaba ocurriendo tenía un propósito mayor, uno que superaba incluso la guerra interminable entre las dos potencias. En el lado Grebol, la respuesta fue menos reflexiva y más visceral. Sea quien sea, no nos someteremos, rugió su comandante, activando manualmente las armas de su nave. Pero al hacerlo, algo extraño sucedió. Las luces de su consola parpadearon, y la nave entera se quedó en silencio. Los sistemas se apagaron por completo, dejando a la tripulación atrapada en una oscuridad que parecía absorber incluso el sonido. Los humanos observaron el colapso de la nave Grebol con un nudo en el estómago. No habían hecho nada para causarlo. Al menos, no directamente. Uno de los operadores murmuró, ¿y si esto tampoco es parte de nuestro plan? ¿Y si hemos desencadenado algo que nunca podremos controlar? En ese instante, una luz cegadora iluminó el centro del campo de batalla. Era como un agujero en el espacio, una grieta que parecía expandirse y contraerse al mismo tiempo. Las lecturas en todas las naves, humanas, Zoriat y Grebol, mostraban valores imposibles. Energías que no deberían existir, fuerzas que desafiaban las leyes de la física. Del interior de la grieta surgió algo que ninguno de ellos podía haber anticipado, una nave, pero no como las que ellos conocían. Su diseño era imposible de describir, como si estuviera hecha de puro pensamiento y energía, cambiando de forma constantemente. Y con ella vino una voz, profunda y omnipresente, que no necesitaba palabras para ser entendida. Ustedes han interferido en el equilibrio, dijo la voz, resonando directamente en las mentes de todos los presentes. Han alterado algo que no comprenden. Ahora deben enfrentar las consecuencias. En la Tierra, los líderes humanos miraban las transmisiones con incredulidad. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de ellos. Pero no hubo respuesta. En las profundidades del espacio, la grieta comenzó a crecer, su luz devorando todo a su alrededor. Y las naves, incluso las humanas, comenzaron a temblar como si estuvieran siendo atraídas hacia ella. La capitana humana, aferrándose a su asiento mientras las alarmas sonaban a su alrededor, gritó por el comunicador. Alguien tiene que decirme qué está pasando. Ahora. Pero nadie respondió. Porque en ese momento, todos, humanos, Zoriat y Grebol por igual, entendieron algo aterrador, esta no era una batalla entre ellos. Esto era algo mucho más grande, algo que iba a cambiar el destino de toda la galaxia. Y mientras la luz de la grieta crecía, tragándose las estrellas una a una, un pensamiento recorría las mentes de todos, tal vez, esta guerra nunca fue suya para ganar o perder. Tal vez, todo había sido solo el preludio de algo mucho más grande, y mucho más aterrador. La grieta continuó expandiéndose, su luz cegadora bañando las naves y el vacío del espacio con una intensidad que parecía atravesar cuerpos y mentes.
Las tripulaciones humanas, Zoriat y Grebol, estaban paralizadas, incapaces de apartar la vista de aquel fenómeno imposible. Dentro de las naves humanas, los sistemas emitían sonidos erráticos, como si estuvieran atrapados en un diálogo con una fuerza que iba más allá de su programación. La voz, profunda y omnipresente, volvió a resonar en las mentes de todos. Esta vez no era solo un mensaje, sino una carga abrumadora de imágenes, emociones y fragmentos de un conocimiento ancestral. Mostraba el origen de los constructores, la creación de la galaxia y un equilibrio cuidadosamente diseñado que ahora se tambaleaba. Los humanos vieron cómo sus acciones habían encendido una chispa en ese equilibrio, no por malicia, sino por la misma curiosidad y determinación que los definía. Ustedes son los hijos del caos, dijo la voz, con un tono que no era de juicio, sino de hecho. Y, sin embargo, también son su única esperanza. La balanza se inclina hacia el colapso, pero aún hay tiempo para restaurarla. Si tienen el valor de enfrentarse a lo que viene. La grieta comenzó a cambiar. Lo que antes era un abismo de luz ahora se tornaba en una espiral oscura, un remolino que absorbía la energía del espacio circundante. Y en su centro, algo empezó a formarse. Era una figura, indistinta al principio, pero que poco a poco tomó la forma de un ser colosal. Su cuerpo parecía hecho de las mismas estrellas, y sus ojos brillaban como soles gemelos. Era un constructor, un fragmento de aquella antigua civilización, despertado por la disrupción humana. Esto es lo que han desencadenado, dijo el ser, su voz resonando tanto en el vacío como dentro de cada nave. La guerra no es entre ustedes, sino con lo que acecha más allá de este universo. Ustedes deben elegir, unirse o ser consumidos. La reacción fue inmediata y caótica. Los Grebol, fieles a su naturaleza agresiva, intentaron disparar sus armas, pero éstas seguían inoperativas. No nos someteremos, rugió su comandante, aunque sus palabras carecían de la convicción de antes. Los Zoriat, en cambio, se mantuvieron en un silencio calculador, analizando cada palabra del constructor. Para ellos, esto no era solo una amenaza, era una oportunidad de aprender, de adaptarse. En las naves humanas, la decisión era aún más difícil. La capitana de la flota miró a su tripulación, sus ojos reflejando tanto miedo como determinación. Si esto es nuestra culpa, dijo, también es nuestra responsabilidad arreglarlo. Sus palabras resonaron en los oídos de los demás como un recordatorio de lo que significaba ser humano, asumir riesgos, incluso frente a lo desconocido. La espiral oscura comenzó a pulsar, enviando ondas de energía que desestabilizaban a las naves. El constructor extendió una mano hacia ellos, y la voz se volvió más urgente. El tiempo se agota. La grieta se cerrará pronto, y con ella, cualquier posibilidad de equilibrio. Elijan ahora. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde las naves humanas, un pequeño dron, insignificante en comparación con los colosos a su alrededor, se lanzó hacia la grieta. Era una de las primeras creaciones del proyecto Amanecer Silencioso, un dispositivo diseñado no para atacar, sino para comprender. Los humanos, en un acto de última esperanza, lo enviaron con todos los datos que habían recopilado, esperando que pudiera establecer algún tipo de conexión. El constructor observó el dron mientras éste entraba en la espiral. Por un momento, todo se detuvo. El tiempo, el espacio, incluso el propio caos parecían contener la respiración. Luego, la espiral comenzó a cambiar nuevamente, su energía transformándose en un patrón armónico, una especie de danza luminosa que llenó la galaxia con una calma inesperada. Han elegido bien, dijo el constructor, su tono suavizándose. No es su tecnología lo que los hace fuertes, ni su fuerza física. Es su capacidad de adaptarse, de buscar respuestas en lugar de imponerlas. Este es el verdadero equilibrio. Las naves comenzaron a recuperar sus sistemas, y la grieta empezó a cerrarse lentamente. Pero antes de desaparecer por completo, el constructor dejó un último mensaje: esto no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Estén preparados. Cuando la luz desapareció y el espacio volvió a su estado habitual, los humanos, Zoriat y Grebol, permanecieron inmóviles. No había disparos, ni gritos de victoria. Solo un profundo silencio, cargado de comprensión. Habían sido testigos de algo que iba más allá de su comprensión, algo que los unía de maneras que nunca imaginaron. En la Tierra, los líderes humanos se miraron unos a otros, sin saber qué hacer a continuación. Habían ganado, pero no en el sentido convencional. Su victoria no era sobre los Zoriat o los Grebol, sino sobre sus propios límites. Pero en el fondo, todos sabían que lo que venía ahora sería aún más desafiante. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, donde la grieta había estado, quedó un leve resplandor. Un recordatorio de que el equilibrio era frágil, y que la galaxia entera, tal vez incluso el universo, dependía de su capacidad de trabajar juntos. Sin saberlo, los humanos habían cambiado no solo su destino, sino el de toda la existencia.
y lo que quedaba por delante era un camino lleno de incertidumbre y posibilidades. El resplandor que quedó tras la desaparición de la grieta era tenue, pero parecía contener un mensaje silencioso para aquellos que lo observaban. Las flotas humanas, Zoriat y Grebol, flotaban en el vacío del espacio, inmóviles. No había señales de hostilidad, ni palabras cruzadas entre las especies. Por primera vez, el silencio no era preludio de una batalla, sino el eco de algo más profundo, una comprensión compartida de que el conflicto que los había dividido durante tanto tiempo no tenía el mismo peso tras lo que acababan de presenciar. En las naves humanas, la capitana miraba la pantalla principal, donde la grieta ya no estaba. Se sentía extrañamente vacía, como si algo hubiera sido arrancado del tejido mismo de la realidad. Las palabras del constructor aún resonaban en su mente. No era una advertencia, al menos no del todo, sino un desafío. Estén preparados. ¿Preparados para qué? Era la pregunta que ahora todos se hacían. En la Tierra, los líderes humanos revisaban los datos enviados de vuelta por el dron. Los patrones registrados en la espiral no se parecían a nada en los registros científicos, pero lo que más desconcertaba era la última transmisión enviada por el constructor antes de desaparecer. Han demostrado su capacidad de cambio. Usen esto sabiamente. Nadie sabía a qué se refería exactamente, pero el mensaje traía consigo una extraña sensación de esperanza, mezclada con un peso de responsabilidad. En la nave insignia Zoriat, su líder miraba los restos del campo de batalla a través del ventanal principal. Había algo en los humanos que, aunque irritante, ahora parecía fascinante. Una especie que, a pesar de su tamaño insignificante, había logrado alterar el curso de una guerra que parecía eterna. Tal vez, murmuró para sí misma, el equilibrio que buscan no está en la dominación, sino en la cooperación. Era un pensamiento que nunca antes habría considerado, pero que ahora parecía inevitable. Los Grebol, aunque más reacios a reflexionar, también estaban cambiando. En su cultura, la fuerza lo era todo, pero incluso ellos reconocieron que la fuerza bruta no había servido de nada en esta ocasión. Uno de sus comandantes, al regresar a su mundo natal, reunió a su gente y les habló de lo ocurrido. No podemos destruir lo que no entendemos. Tal vez sea hora de entender antes de destruir. Sus palabras, aunque simples, marcaron el comienzo de un cambio en su manera de pensar. Mientras tanto, las naves humanas regresaban a la Tierra, llevando consigo no solo los datos del dron, sino una sensación renovada de propósito. El proyecto Amanecer Silencioso, aunque peligroso en su ejecución, había demostrado que el conocimiento y la empatía podían ser herramientas más poderosas que cualquier arma. La capitana, junto a su tripulación, fue recibida como heroína, pero en su rostro no había señales de celebración, solo determinación. Esto no ha terminado, dijo en la primera reunión con los líderes mundiales. No sabemos qué está más allá de esa grieta, ni cuánto tiempo tenemos antes de que el equilibrio vuelva a tambalearse. Pero sabemos que no podemos enfrentar esto solos. Su mensaje era claro, la humanidad debía aprender a trabajar no solo entre ellos, sino con las otras especies que antes consideraban enemigas. El proceso no fue fácil. Las tensiones entre las especies eran profundas, y las heridas de la guerra no se curan de la noche a la mañana. Pero la amenaza de algo mayor, algo que ningún bando podía enfrentar por sí solo, obligó a un cambio en la dinámica. Se organizaron las primeras reuniones intergalácticas en la estación neutral de los custodios. Allí, representantes de humanos, Zoriat y Grebol, compartieron ideas, experiencias y, por primera vez, planes conjuntos. En esas reuniones, los custodios, siempre distantes, tomaron un papel más activo. Su líder, una figura que parecía emanar una luz cálida y constante, habló por primera vez en siglos. Ustedes han demostrado que incluso en el caos hay oportunidad para la armonía. Pero recuerden, el equilibrio no es un estado permanente. Es algo que deben mantener día a día, decisión a decisión. En la Tierra, la sociedad también comenzó a cambiar. Los eventos de la batalla final y el encuentro con el constructor dejaron una marca profunda. La gente comenzó a cuestionar las prioridades de la humanidad, buscando un propósito más grande que la simple supervivencia. Los científicos, inspirados por los patrones de la grieta, se sumergieron en nuevas investigaciones que combinaban la física, la filosofía y la espiritualidad. Algunos decían que los patrones eran una guía, un mapa para entender el universo desde una perspectiva completamente nueva. Los niños en las escuelas ya no aprendían solo sobre la historia de la Tierra, sino también sobre las culturas Zoriat y Grebol, buscando entender no solo sus diferencias, sino las similitudes que los unían. Los líderes políticos comenzaron a priorizar la diplomacia intergaláctica, construyendo alianzas y estableciendo un Consejo Galáctico donde las decisiones ya no se tomaban desde la perspectiva de una sola especie. A medida que pasaban los años, el recuerdo de la grieta y el constructor no se desvaneció.
En cambio, se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando las especies trabajaban juntas. La frase "estén preparados" se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de que el verdadero desafío no era el enemigo externo, sino las divisiones internas que podían deshacer lo que habían logrado. Un día, en un observatorio humano en la Luna, un joven científico miraba las estrellas cuando notó algo extraño. Un punto de luz, apenas visible, parpadeaba en la distancia. Al principio pensó que era un error en el equipo, pero al analizarlo más de cerca, se dio cuenta de que era una señal, un patrón que coincidía con los datos registrados de la grieta. La noticia se propagó rápidamente. Los líderes de la Alianza Intergaláctica se reunieron de inmediato, sus rostros reflejando tanto ansiedad como esperanza. ¿Era un mensaje del constructor? ¿Una advertencia? ¿O algo completamente diferente? La capitana, ahora retirada pero aún una figura respetada en la comunidad galáctica, fue invitada a dar su opinión. Ella miró las imágenes con detenimiento y luego, con una leve sonrisa, dijo: "Es un recordatorio. El universo siempre nos está observando, esperando ver si aprendimos la lección". Y así, mientras las especies de la galaxia trabajaban juntas para descifrar el nuevo mensaje, el equilibrio se mantenía, no como un estado fijo, sino como un esfuerzo constante. Las cicatrices de la guerra no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en recordatorios de lo que estaba en juego y de lo que podía lograrse cuando el caos se enfrentaba con valentía y unidad. El universo seguía siendo vasto, misterioso y lleno de desafíos. Pero por primera vez, había un sentido de propósito compartido. No era el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva era, donde la lucha ya no era por la dominación, sino por la comprensión y la armonía en un cosmos infinito.